pronto romperemos ese metro de distancia que hay en este momento entre nuestros seres queridos, amigos. Un saludo cordial para todo el país. Gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de abril. Son casi ya 30 días de confinamiento y de la suspensión de la jornada laboral. ¿Qué tal, Isa? Buenos días. Hola, Miguel y amigos. Han sido sin duda unos días muy duros para el país. Son 369 personas fallecidas por coronavirus. Así que desde aquí queremos enviar un abrazo solidario a todas las familias ecuatorianas que se han enfrentado a este enemigo invisible. Seguro todos juntos lo vamos a superar. Este miércoles les recordamos que solo pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Son cerca de 2.000 vehículos que han sido sancionados por no cumplir con la restricción de circulación. Bueno, y el uso de la mascarilla también es fundamental y les recordamos que también es obligatorio. En Quito ya más de 200 personas han sido multadas por no cumplir con esta disposición, así que todos tenemos que colaborar. Si tenemos que salir a hacer nuestras compras de los artículos de primera necesidad, de medicina, por favor, no se olviden de portar su mascarilla. Así es, ahora empezamos con la información. El gobierno asegura que se empieza a reflejar las medidas de la cuarentena y la curva de contagios ahora crece más lento. Un anuncio sin duda alentador. Según el último reporte, los casos de coronavirus en el país suman 7.603. Este jueves Ecuador cumple un mes de aislamiento y según la ministra de Gobierno comienzan a verse resultados positivos. El aislamiento funciona. Un mes de aislamiento empieza a mostrarnos ya sus resultados en la mitigación del contagio, en una curva que crece de una manera cada vez más lenta, menos llamadas al 171, menos atenciones de emergencia. Sin embargo, aclara que el aislamiento debe todavía mantenerse. Necesitamos actuar con disciplina y vamos a empezar con otras etapas en distintos lugares del país. Y conforme el comportamiento del virus, decidirán las próximas medidas. Esto cuando, según el último informe oficial del COE Nacional, tenemos 7.603 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 696 casos con alta hospitalaria y 7.495 casos descartados. 6.212 personas se encuentran realizando aislamiento domiciliario. 197 personas se encuentran hospitalizadas, pero en situación estable. 129 ciudadanos se encuentran hospitalizados en una condición crítica. En cuanto a los fallecidos, hay 369 personas muertas con diagnóstico confirmado y 436 fallecidos probables. De los confirmados, 173 están en la provincia del Guayas. Hasta la fecha se han tomado 25.347 muestras, es decir, entre lunes y martes apenas se sumaron 794 pruebas. En el crecimiento de los casos, sigue liderando el número de contagios la provincia del Guayas con 5.417. Pichincha le sigue con 646 y después Los Ríos con 240 contagios. Frente a esto, al mantener el aislamiento social, prevén que continúe la mitigación del contagio. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno apuesta por la masificación de pruebas en Guayaquil para obtener más datos sobre contagios y emprender acciones sectorizadas en la ciudad. Esta semana arrancó la recolección de muestras puerta a puerta. Se tomaron aproximadamente 200 muestras, algunas usando el método de detección rápida y otras mediante un hisopado nasofaríngeo. Ocurrió la tarde de este lunes en el suroeste de Guayaquil, precisamente en la parroquia Febres Cordero, donde según el último informe del COE Nacional se han confirmado 483 casos de coronavirus y otros 622 están bajo sospecha. En esta intervención, en la que además se entregaron víveres, participó personal del Ministerio de Salud Pública, de la Gobernación del Guayas, así como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que esta acción es parte de una estrategia del gobierno nacional para levantar información sobre los sectores más afectados por la pandemia. Estos estudios sectorizados de manera inteligente van a incidir en la toma de decisiones. Vamos a procurar, después de este sacrificio enorme que ha tenido la comunidad al quedarse en casa, ir bajando las medidas estrictas, pero con un sustento científico. Por eso es importante los tiempos, la ubicación geográfica, el número de casos registrados por zonas. Ceballos destacó que en esta estrategia es importante la contribución de la plataforma molecular que donó Roche al INSPI en Guayaquil y que procesó sus primeras muestras este lunes.
La plataforma funciona de forma automatizada. En 3 horas arroja resultados de las muestras procesadas, cuya información pasa a través de un sistema informático llamado Infinity hacia una nube, donde personal del Ministerio de Salud Pública puede acceder a los datos. Antes, la obtención de resultados tardaba entre 4 y 6 horas porque era parte de los procedimientos que eran manuales y demandaban condiciones especiales. Por un ejemplo, un proceso era para extraer el RNA celular de las muestras, otro para procesar el PCR. Hoy, con el nuevo equipo, todo está automatizado. A las tareas de toma y procesamiento de muestras se sumó además el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil, que ya cuenta con la acreditación necesaria. Ahí se ha recibido un primer lote de 2.000 pruebas PCR. Su capacidad de procesamiento es de 200 muestras al día, cuyos resultados son obtenidos en 48 horas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que se incrementa drásticamente en Galápagos el número de personas contagiadas por coronavirus. El COE provincial informó que los infectados ascienden a 72. 48 de ellos son tripulantes de una embarcación de turismo. El COE provincial de Galápagos informó mediante comunicado oficial el incremento de personas contagiadas con COVID-19. En el documento se detalla que en Galápagos existen a la fecha 72 personas positivas para coronavirus. De ellas, 48 pertenecen a la tripulación del barco de turismo Celebrity Flora, el mismo que no tiene pasajeros y permanece anclado en la bahía de la isla Baltra. Este grupo de personas permanece aislado y hace la cuarentena dentro de la embarcación. Las cifras se incrementaron drásticamente una vez que en la provincia se realizan los exámenes para detección de COVID-19. Diego Añascola Lama, 24 horas. La aplicación Salud EC brindará nueva información a las autoridades municipales sobre el monitoreo de personas que tienen COVID-19 si incumplen con el aislamiento, el cerco epidemiológico y zonas de aglomeración de personas. Desde esta semana está disponible la aplicación Salud EC para todos los dispositivos móviles. Esta herramienta permite la geolocalización de casos positivos de coronavirus por zonas en todas las ciudades del país a través de la pestaña Infórmate. Con esto nosotros permitimos que los alcaldes den control, monitoreo y seguimiento a los portadores del virus o se apliquen las sanciones y demandas necesarias para controlar su aislamiento. El objetivo es realizar el monitoreo de la movilidad de las personas que tienen COVID-19, determinar sitios de aglomeraciones, establecer el cerco epidemiológico y barrios donde hay que realizar fumigaciones. Y permitir que sepan cuáles son las zonas de mayor contagio. ¿Y de mayor contagio por qué? Porque han transitado por ahí portadores del virus. En el caso de Quito, por ejemplo, sabemos que Carapungo, Cancelén, La Primavera, Lumbicí, La Armenia. Y apenas salga, nuestro sistema se active de forma inmediata para a ese paciente mal ciudadano poderle regresar inmediatamente a su lugar. En Quito, más del 40% de personas incumplió con el aislamiento. Un reporte diario que será entregado a las autoridades locales permitirá mantener un mejor control de los pacientes contagiados y de las zonas por las que transitaron. Tenemos incluso el número. Sabemos que en Cumbayá y en Lumbicí 40 personas han transitado. En la Mariana de Jesús también localizamos como un sector peligroso porque han transitado cerca de 70 contagiados. Si logramos esta precisión del control del cerco epidemiológico, indudablemente será un avance fundamental para disminuir el número de contagiados. Esta herramienta de descarga gratuita ayudará a que los ciudadanos restrinjan la circulación en zonas de mayor contagio o donde hayan circulado pacientes sospechosos. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. Aproximadamente 5.000 ecuatorianos permanecen en el exterior y esperan retornar al país con los vuelos humanitarios que reanudó el gobierno luego de ordenar de mejor forma los protocolos de seguridad. Las historias de los compatriotas que anhelan retornar con sus familias son diversas. Vamos a ver. Papi está mal, ya no aguanta, ya está mal. Tiene carro para que me venga a ver ahorita. Es el clamor de un pequeño de 7 años, un ciudadano ecuatoriano víctima indirecta del coronavirus. Luego de que su padre contrajera la enfermedad, quedó solo al cuidado de vecinos en Tumbes, Perú. Este drama humano fue publicado en medios de comunicación de ese país. Según relatan, la madre del menor vive en Guayaquil, pero por desesperación cruzó de forma ilegal la frontera. Allí fue detenida.
Es mi hijo y si no me van a ayudar yo me vuelvo a cruzar de nuevo porque yo no me voy sin mi hijo. Según el canciller José Valencia, se procurará que el menor retorne a su hogar. Nuestra cónsul en Tumbes le pediré que se traslade, que dé cuenta que llegue donde esté ese niño, lo acoja, lo proteja y lo traiga hacia el Ecuador. Eso sí puede hacer una cónsul para que ingrese por la frontera terrestre y se reúna con su familia acá. Historias de ecuatorianos en el exterior que buscan regresar al país en medio de esta emergencia hay miles. Se calcula un aproximado de 5.000 personas que ven en los vuelos humanitarios que retomó el Ecuador una oportunidad para reencontrarse con su familia. Se ha ampliado para otros segmentos también prioritarios que retornen, que regresen. En este momento hay más de 1.700 personas que ya han vuelto al Ecuador y nosotros vamos a continuar en la medida de las disponibilidades. En la mayor parte de casos son los ciudadanos los que deben asumir los costos de transporte aéreo y permanencia en los hoteles para cumplir con la cuarentena, un protocolo de seguridad obligatorio. Tienen de suscribir un compromiso de cumplimiento de esta cuarentena. Si no lo firme, se ve sujeto, o que firmándolo lo incumpla, se ve sujeto a las sanciones que la ley dispone y que son, en este caso, severas, porque es prácticamente poner en peligro, poner en riesgo la vida de todos los ecuatorianos. Aseguró además que no hay ningún impedimento para los extranjeros que desde el Ecuador deseen retornar a su país por vía aérea. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ayer llegó a la ciudad de Guayaquil un vuelo humanitario proveniente de Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, personal de la policía resguardó el desembarque de los equipajes de los pasajeros para evitar la pérdida de artículos, como ocurrió en el vuelo humanitario desde Miami. Además, varios ciudadanos argentinos fueron repatriados este martes desde el puerto principal. Ayer se registró en Guayaquil gran afluencia de vehículos y de personas en las calles a pesar de la restricción de movilidad. La cifra por incumplir las medidas ha ido en aumento en estos últimos días. Así lució este martes la entrada de la 8 al norte de Guayaquil. Parecía un día normal. El comercio informal recuperó su lugar. Carne, frutas y legumbres se vendieron al aire libre en puestos improvisados e incluso sobre la calzada. Compradores iban y venían sin parar. En el sector del Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil, fue igual. Alimentos en el piso, gente vendiéndolos sin mascarilla y personas comprándolos en familia, de parejas tomados de la mano. Otros incluso entre compra y compra se sientan en la vereda, formando grupos y conversan. Yo vivo allí arribita nomás, sino que en este momento el compañero vino aquí y yo bajé. En las afueras de las farmacias, supermercados y centros comerciales de la zona, esta era la afluencia este martes. Nuestro afán es que nos atiendan inmediatamente para precautelar la seguridad. Sin embargo, lo del distanciamiento social ahí también parecía haberse olvidado ya. Nadie estaba respetando el metro de distancia que debería haber entre uno y otro ciudadano. Ya no es culpa, yo hago distancia lo más que puedo. Pasadas las 2 de la tarde, una vez que el toque de queda entró en vigencia, esta vez sí quedó gente en las calles, especialmente en los barrios aledaños a estos sectores que corresponden a las parroquias Tarqui y Febres Cordero, donde hay más casos de COVID-19 confirmados. Ante el aumento de la desobediencia, la rigurosidad en los controles que implementa la Fuerza de Tarea Conjunta también se incrementa. Así, según datos del Ministerio de Gobierno, ya son 10.001 los sancionados por incumplir el toque de queda por primera vez, es decir, a quienes una multa de $100 les ha sido impuesta. Y son 389 los sancionados por segunda vez, con una multa de $400 debido a la reincidencia. Además, hay 1.025 detenidos en la actualidad. En cuanto a la circulación vehicular este martes, cuando solo los automotores cuya placa termina en 3 y 4 podían salir a las calles, está en el panorama en las avenidas principales. Nosotros tenemos cámaras que cuentan vehículos en 5 puntos de la ciudad y hemos notado un incremento en la cantidad de vehículos. Solo hasta las 2 de la tarde de este martes, otros 48 vehículos en Guayaquil fueron retenidos, con lo que suman ya 428 y 348 nuevas multas se emitieron, dando un total de 882. En la tarde y noche, aún con el toque de queda, la circulación vehicular se mantuvo, como se pudo evidenciar en el punto de control de acceso al puente de la Unidad Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos. Pasaron 5 días del anuncio del presidente Moreno sobre el proyecto de las medidas económicas y estas no llegan a la Asamblea para su análisis y votación. Los bloques de oposición anuncian que no darán los votos, mientras el bloque oficialista está dividido. La Asamblea sigue a la espera del proyecto urgente en materia económica. Desde el movimiento oficialista esperan mantener esta semana una reunión con el presidente, pues no hubo una reunión previa para el anuncio de las medidas económicas. La circulación directa de los temas que se van a venir
sobre todo los temas que tiene que tratar la Asamblea, para evitar que estos temas lleguen a la Asamblea sin que haya un consenso previo en la misma. Sin embargo, no hay consenso, pues los oficialistas creen que fue un error que el Ejecutivo no haya dialogado con ellos antes de anunciar las medidas. Vuelve a caer en el mismo error, sin tener siquiera un pronunciamiento de una bancada que supuestamente estamos con el Ejecutivo. Y que no sean medidas populistas que simplemente terminan armando escándalo y no solucionando lo que necesita el Ecuador. Por ese mismo camino están los 18 legisladores de Creo. Dicen que no darán paso a más impuestos. Sobre todo a los salarios, por ejemplo, de un trabajador que gana $1,000 y al que le quieren quitar 100 o menos aún de quien gana $500 y ni siquiera cubre con eso la canasta familiar. De la misma manera, los 16 del PSC tampoco votarán si el gobierno insiste en ese tema y dan sus opciones. Este es el momento de incentivos tributarios, este es el momento de inyectar liquidez a través de los préstamos que van a llegar al país. El gobierno ha ido por lo fácil, por entregar bonos. Nosotros creemos que ese fondo debe servir para créditos productivos. Este martes aprobaron una resolución para exigir que el presidente solicite ayuda internacional y que el Banco Central dé liquidez al Ministerio de Finanzas para enfrentar la crisis. La Asamblea espera 2 proyectos urgentes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gerente de Petroecuador, Pablo Flores, confirma que para este fin de mes podrían concluir los trabajos de reparación de los oleoductos y poliducto afectados por un deslizamiento de tierras ocurrido el pasado 7 de abril. Tras un recorrido por las zonas afectadas por los deslizamientos de tierra y la rotura del SOTE, OCP y poliducto en el límite provincial entre Napo y Sucumbíos, la gerencia de Petroecuador confirma el porcentaje de avance de los trabajos de reparación. El oleoducto ecuatoriano es del 20%. En cuanto al poliducto, el avance a esta fecha es del 50%. Nosotros nos sentimos muy optimistas de que vamos a lograr terminar la reparación antes de la fecha estimada. Para habilitar las variantes que permitan conectar de nuevo los tubos, se utilizarán aproximadamente 1.9 kilómetros de tubería y paralelamente se realizan trabajos de remediación y contención del crudo derramado. Tenemos identificados al menos 7 comunidades que tienen afectación por este derrame. No obstante, las exportaciones se paralizarían este 16 de abril, cuando se cumpla con las ventas programadas de los últimos cupos disponibles. Mire, nosotros desde el punto de vista de comercio internacional, lo que hacemos es reprogramar, como decía, las ventanas de exportación. Por ahora no se contempla la ayuda de Colombia para una eventual reconexión del SOTE, pues sería un mal negocio. Los precios son elevados y el crudo no recupera su cotización en el mercado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Corporación Financiera Nacional otorgará $50 millones en créditos rápidos para pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria. El trámite se realizará en línea y consiste en financiamiento desde $25.000. El aislamiento obligatorio es una medida de protección para la sociedad ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y conforme pasan los días, la situación para el comercio empeora. 7 de cada 10 locales están cerrados y para los dueños de estos negocios, el pago de la nómina se vuelve impagable. Ante esta situación, el gobierno ofrece financiamiento. La Corporación Financiera Nacional destinará junto al Banco del BIES $50 millones en créditos para la pequeña y mediana empresa. Básicamente son operaciones que oscilarían entre $25.000 y $100.000. Es exclusivamente para capital de trabajo. Puede ser para nómina, puede ser inclusive para el pago de ciertos pasivos inmediatos. La tasa de interés va desde el 8.95% a un plazo de 18 meses. Jacome resalta que el crédito está atado a un compromiso de los empresarios para mantener las plazas de trabajo. De aceptarlos, estarían manteniendo cerca de 25.000 empleos. Pero, ¿cuáles son los requisitos para acceder al crédito? Primero, que su empresa facture entre $84.000 y $1 millón al año. Si su respuesta es sí, entonces deberá ingresar a la página www.cfn.fin.es y hacer clic en Pyme Express. Al llenar los datos que le solicitan, conocerá si está precalificado o no para el crédito. Aproximadamente respondería con la aprobación del crédito es de 7 días hábiles. Para Francisco García, de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la iniciativa es buena.
pero insuficiente. El 60% de las empresas o de las personas en Guayaquil, solamente poniendo ejemplos, son comerciantes. ¿Usted cree que llegan a $84,000 al año? Entonces yo creo que hay una mirada, como le digo, reactiva y no proactiva. Según cifras de la CFN, cerca de 500 empresas enviaron ya sus solicitudes para acceder al financiamiento. Joana Ramos, 24 horas. Para dos economistas, las proyecciones que tienen las autoridades sobre un decrecimiento de la economía del país en 4 puntos son muy optimistas. Aseguran que el decrecimiento alcanzaría el 7%. Además, reiteran que la salida es gestionar recursos en el exterior. Walter Spurrier cree que la salida que encontró el equipo económico del gobierno para enfrentar la crisis por el COVID-19 es cerrada. Pablo Lucio Paredes considera que si algo hay que criticar, sería el monto sobre el que se impuso el aporte salarial. Cree que deben contribuir quienes ganen mucho más de $500 y las empresas que tengan ganancias muy por encima del $1.000.000. Sobre las salidas, además de la necesidad de financiamiento externo, menciona que reducir aún más el gasto es posible. Reducir gastos del Estado para direccionarlos hacia la emergencia y segundo, cobrar o no cobrar impuestos para también redireccionar. Si no quieres cobrar impuestos, tienes que reducir mucho más el gasto para poder direccionar hacia esas cosas. O sea, el dinero tiene que venir de alguna parte. Sobre si se debe o no seguir pagando la deuda, Spurrier considera que es una discusión inútil, pues ya no se harán desembolsos por el momento, y explica por qué. Yo pienso que eso ya se está dando. Lo que sucede es que el gobierno tiene que ser cauto en lo que dice. Ahora el gobierno ha hecho 2 pedidos, el último siendo que se difieren los pagos de los intereses pendientes, que son cerca de $1.000 millones, hasta agosto. Pero no es porque se van a pagar en agosto, sino porque va a haber un planteamiento antes de agosto, que probablemente tenga que tener el apoyo de alguna casa de inversión para hacer un recorte radical en la deuda, lo cual, con el alto riesgo país que tenemos, quiere decir que los mercados ya están reconociendo eso. Entonces el Ecuador va a tener, ya podemos decir que no va a pagar nada. Ahora hay que continuar con gestiones para más recursos y esperar que se concreten los que anunció el gobierno. El gobierno, y es muy importante, ha anunciado que entre abril y mayo van a llegar alrededor de $3.000 millones. Hay una reunión que es muy importante el 27 de abril del directorio del Fondo Monetario para aprobar el dinero que no nos habían dado y además tal vez un adicional, entonces muy importante. Entonces digamos habría un paquete que vendría entre abril y mayo de unos $3.000 millones y luego se esperaría que vengan en el futuro otros 3.500 millones adicionalmente. Pero ojo, también afuera nos dicen, y yo estoy dispuesto a usted a darle más dinero, le voy a dar 6-7 millones en el año, pero a cambio de que usted también me muestre qué es lo que está haciendo internamente. De ahí ambos coinciden en que es momento de eliminar subsidios, de que la Asamblea, si no aprueba el proyecto, debe plantear reformas para lograr ese aporte de 1.000 millones. Mencionan también la importancia de no abusar de los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y ambos aseguran que el ministro de Economía está siendo muy optimista al proyectar un decrecimiento de solo 4 puntos en la economía. En otras palabras, sí es como optimista, pero normalmente los agentes económicos, los ministros son optimistas. Yo pienso que por lo menos va a haber una caída del 6%. El nuevo informe del Fondo Monetario Internacional revelado este martes también deja como muy positiva las proyecciones de las autoridades de nuestro país. El multilateral estima que el PIB de Ecuador decrecerá en 6,3% en 2020. Ecuador es el segundo país de la región que tendrá la peor caída en su economía después de Venezuela. Pablo Lucio Paredes grafica su proyección con una W. Cree que habrá 2 momentos complicados en la economía de nuestro país. Primero, una gran caída, luego un leve crecimiento y después una segunda caída hasta que la economía finalmente comience a normalizarse. Calcula que en el país esto podría tomar todo el 2021. Dayana Monroy, 24 horas. Los ejércitos de Ecuador y Colombia sobrevuelan la frontera para verificar el bloqueo de los pasos no autorizados. Existe preocupación por la migración irregular detectada por diferentes puentes rústicos improvisados por los extranjeros. Los sobrevuelos se suman a los hipopatrullajes y puntos fijos de control establecidos a lo largo de la frontera común entre Ecuador y Colombia. Protegiendo, cuidando el no paso de personas, principalmente en los pasos no autorizados.
Es que preocupa la cantidad de extranjeros que cruzan la frontera de manera irregular hacia el vecino país para acogerse al corredor humanitario habilitado por Colombia para retornar a Venezuela. Nosotros tenemos personal venezolano en todo el país, entonces se enviaron 40 buses con personal venezolano hacia la frontera. Varios puentes improvisados de manera rústica por los migrantes fueron destruidos por las autoridades para evitar accidentes y el paso de extranjeros. El mismo ya fue destruido en tres partes, entre la policía y el Ejército Nacional. A estos controles se suma la Guardia Indígena de igual forma para evitar el cruce de la frontera tanto de personas como de vehículos. Estamos salvaguardando, como yo lo manifiesto, todo el cordón fronterizo. Las personas detenidas son entregadas a las autoridades para las sanciones correspondientes. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24. Con 7 minutos tenemos más noticias para ustedes. La Agencia Metropolitana de Control supervisa las medidas de seguridad adoptadas por los supermercados de la capital en medio de la emergencia sanitaria. Los establecimientos deben cumplir con el aforo máximo permitido. Han destinado personal para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Al ingreso deben supervisar el uso de mascarilla y guantes y proporcionar gel desinfectante. Otros establecimientos han optado por desinfectar las suelas de los zapatos. Medidas de seguridad que se cumplen para ingresar a los supermercados de la capital. No obstante, estos protocolos deben continuar al interior. Dentro de los pasillos de los supermercados encontramos que hay gente aglomerada, gente que tiene que portar mascarilla, que tiene que portar guantes, que tienen que respetar las normas de bioseguridad. La Agencia Metropolitana de Control supervisa el cumplimiento de estas medidas. Solo en horas de la mañana de este martes se sancionó a 2 establecimientos por aglomeración en los pasillos. Esta sanción, la primera vez es de $100 y la reincidencia es de $200. A pesar de que este es un panorama común para ingresar a realizar compras en los supermercados de la ciudad, los usuarios aplauden las medidas de seguridad que se han implementado para precautelar su salud. Nos dieron la temperatura y nos pusieron gel y en los zapatos también ese desinfectante. Por el momento yo lo veo bien, estamos cuidándonos de parte y parte, bien como los supermercados como nosotros. Todos debemos de estar con mascarilla y con guantes. Tenemos que mantenernos alejados de las otras personas. Operativos como este se realizarán mientras dure la emergencia. Recuerda que el interior de los supermercados también debe mantener una distancia aproximada de 2 metros entre personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Las tiendas de barrio se han convertido en esta emergencia en las mejores aliadas para abastecer a la ciudadanía y así evitar aglomeración en grandes mercados. Por ello, se ha puesto en marcha varias iniciativas para evitar que cierren por temor a contagios o por falta de abastecimiento. Son 130.000 tiendas de barrio registradas a nivel nacional. En Quito suman cerca de 9.246 y durante esta emergencia sanitaria se han convertido en aliadas fundamentales para evitar las aglomeraciones en los grandes supermercados y la movilización de las personas a largas distancias. Sin embargo, según Francisco Mena, presidente ejecutivo de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, un 40% de estas tiendas a nivel nacional ha cerrado. La principal razón de lo que están cerrando es por miedo a contagiarse. Para evitar que más tiendas de barrio cierren sus puertas, Mena sostiene que se está trabajando en varias propuestas. Por ejemplo, capacitación en protocolos de desinfección de sus locales, productos y clientes, lo cual ya se está implementando en algunos negocios. Cada un tiempo, media hora, cogemos y trapeamos con cloro. Desinfectamos lo que es del local con cloro y todos los frigos y todos los productos que nos llegan igual desinfectamos. Luego tenemos el control de que solo puede ingresar una persona por familia. Además, Mena sostiene que es necesario que los dueños de las tiendas tengan claro que si necesitan abastecerse, no requieren poseer salvoconducto o respetar el último dígito de la cédula. Por otro lado, que aunque el horario de atención es hasta las 2 de la tarde por el inicio del toque de queda, sí pueden continuar expendiendo sus productos, pero a domicilio. Y finalmente, que los proveedores pueden llegar a abastecerlos durante el toque de queda. Pero además, hay otras iniciativas para mantener abastecidas a las tiendas y que la ciudadanía conozca su cercanía. Se trata, por ejemplo, de la plataforma www.tiendacerca.es, creada entre la empresa privada y el Ministerio de la Producción. Al dar un clic en esta plataforma, se pueden registrar
y así el tendero puede llevar los productos necesarios que solicite cada vecino. Es un proyecto importante debido a que las personas pueden quedarse en sus hogares. También existen otras plataformas como www.todosmascerca.com que hasta el momento agrupa más de 15,000 negocios. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Ahora les contamos que 500 raciones alimenticias entregó la Fundación Jonathan a familias de escasos recursos económicos en el barrio San Francisco de Miravalle. Estas familias viven de las ventas informales y el reciclaje, actividades paralizadas por la cuarentena. En medio de la desesperación y la angustia de no tener nada para alimentar a sus hijos, resaltan las manos generosas y solidarias que dan aliento. La Fundación Jonathan llegó hasta el barrio San Francisco de Miravalle con más de 500 raciones alimenticias para estas familias. De alimentos, kits de alimentos para entregar a las personas vulnerables que pertenecen a la Fundación Jonathan. Aseguran que estos días han sido difíciles, que normalmente viven de lo que venden en las calles, de lo que reciclan, pero como está prohibido salir, no hay nada. Y es que nosotros no tenemos víveres, no tenemos pañales, no tenemos lechecita para los niños porque hay niños. No, es que no tengo recursos de ningún lado. No tengo. Katia Vilés, presidenta de la organización, indicó que estas personas no pueden llegar hasta la fundación, donde antes de la cuarentena recibían alimentos y medicina, que tocó buscar la forma de ayudarlos. Hemos venido a entregar al domicilio de cada uno de nuestros beneficiarios y eso lo vamos a continuar haciendo porque no pueden movilizarse pues hasta donde estamos nosotros ubicados porque primero no hay transporte y para evitar que se contagien. Son personas vulnerables, como digo, son niños con discapacidad y adultos mayores. Estas raciones es una ayuda recibida del gobierno a través del MIES. Hay personas que no solo necesitan alimento, también hay otras carestías. Necesitamos pañales, necesitamos vitaminas, complejo B, vitamina C, necesitamos alimentos, necesitamos lo que corresponde a frutas, pan, leche. Si quiere colaborar, comuníquese al número telefónico 099-9713-078. Aunque estos alimentos solo son para 2 días, estas familias alivian la desesperación de no tener nada que llevar a la mesa. Helen Quiñones, 24 horas. El sector de Toctiuco, ubicado en el centro de Quito, cuenta con una biblioteca itinerante para apoyar a los niños y jóvenes del sector que no tienen acceso a la tecnología. Son más de 400 libros y material didáctico que fueron donados al Cabildo de Toctiuco, conformado por 12 barrios del centro de la capital, para así apoyar a estudiantes del sector que por la emergencia no pueden ir a clases. Son textos de escuela, de colegio, pero también son textos que van a permitir que los estudiantes estén en casa leyendo un texto educativo de cultura general. Esta iniciativa nació de la Coalición Ciudadana de Quito, que con su proyecto Biblioselvas busca apoyar a más de 500 niños y adolescentes del sector que no tienen acceso a Internet. Bueno, Biblioselvas entrega el kit o las necesidades que tiene el sector y es el sector quien se encarga de organizarse cómo va a ser el proceso de entrega de los libros. Los libros serán administrados por la Fundación Jóvenes Luchadores de la Paz y la Vida, quienes en una primera etapa los entregarán directamente en el hogar de los vecinos de Toctiuco. El niño no tiene que salir, sino que nosotros vamos al hogar y le entregamos el libro. Cuando termine sus actividades, el libro es devuelto, siempre y cuando también sea el proceso de limpieza del libro y a la hora de salida y de entrada. Otra de las opciones que tiene para acceder a uno de estos libros es comunicándose al teléfono 0995 39 96 79. Lo único que necesita para adquirir uno de estos textos es comprometerse a cuidarlo para que otra persona pueda utilizarlo. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bien, felicitaciones a los vecinos de Toctiuco. Iniciativas de estas son las que necesitamos en estos momentos. Ahora vamos a revisar cómo está la afluencia vehicular sobre la avenida Mariscal Sucre. Stephanie Paz está en uno de los puntos fijos de control para contarnos más detalles. Steffi, te saludamos. Muy buenos días. Coméntanos, por favor, qué ambiente se tiene en este lugar. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué tal?
tal, Isa? Amigos, muy buenos días. A esta hora cae una fuerte lluvia sobre la capital y adicionalmente, como ustedes ya pueden ver en imágenes, hay gran cantidad de vehículos circulando sobre la avenida Mariscal Sucre, más o menos a la altura del sector de la Florida Alta de Andalucía. Recuerden que el día de hoy únicamente pueden circular aquellos vehículos cuyo último dígito de la placa termina en 5 y 6. Sin embargo, vemos que hay varios vehículos que no tienen esta placa que están circulando. Este es uno de los puntos fijos de control y precisamente se están realizando todas las medidas para precautelar y para asegurarse de que las personas que circulan por este sector cuenten con los salvoconductos, cuenten con las credenciales, sean parte de las instituciones de primera línea que deben estar circulando en estos momentos. Estamos con Darwin Yandún de la Policía Nacional. Buenos días, para que nos cuente un poco. Vemos que hay gran cantidad de vehículos, hay mayor afluencia de carros a comparación incluso de otros días. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial de quienes conformamos la Policía Nacional. Efectivamente, nosotros el día de hoy estamos haciendo el control justamente de los vehículos que no están autorizados a circular. Los dígitos que están autorizados es el 5 y 6. De igual manera estamos revisando todos los documentos que tengan en regla, los salvoconductos que tengan para poder circular. De igual manera ustedes ven que la carga vehicular es alta. También hay que considerar que es la hora pico del traslado del personal, tanto de seguridad, de salud, a sus lugares de trabajo. ¿En qué medida las personas están cumpliendo con las medidas de restricción? ¿Sí lo hacen, no lo hacen? Sí, la ciudadanía está cumpliendo. De igual manera recibe las recomendaciones tanto de las instituciones que nos encontramos en este momento articulados, tanto Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y nosotros como Policía Nacional. ¿Cuáles son las sanciones, recordemos, a la ciudadanía por no acatar estas medidas de restricción? Bien, la primera sanción es una multa de $100, la segunda sanción, si es residente, es un salario básico, y la tercera sanción se pone a órdenes de la autoridad competente. Vemos precisamente que en este momento han detenido a un vehículo, está esperando el agente metropolitano de tránsito que le presenten el salvoconducto. Al parecer no tiene el salvoconducto, ya que lleva varios... En este momento, si no posee los documentos o el salvoconducto que le faculte circular este día, ya que su último dígito es 8, procederá a la sanción, de acuerdo a lo que establece la Ley de Seguridad y Tránsito Vial. Es importante recordar a las personas también el uso obligatorio de la mascarilla aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Sí, la gente también está cumpliendo, está acatando esta disposición, están con las mascarillas, con su equipo o su kit recomendado de bioseguridad. Ahora, a comparación de otros días, vemos que a pesar de ser la hora pico, hay gran carga vehicular. ¿Esto quizás a qué se debe? ¿A los números de placa en los que hoy están permitidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Seguramente el parque automotor que tiene el dígito 5 y 6 es un poco alto. Nosotros procedemos a verificar y a identificar aquel ciudadano infractor que no esté cumpliendo la disposición emitidas por el gobierno central. Listo, muchas gracias. Y bueno, compañeros, como ustedes pueden ver, esta es la situación a este momento. Hay en realidad gran carga vehicular, hay gran cantidad de vehículos que están circulando por la avenida Mariscal Sucre, adicional a la lluvia que cae en este momento. Así que tome las debidas precauciones. Si no es necesario, quédese en casa. Sin embargo, si debe salir, maneje con cuidado, porque en realidad la calzada se vuelve bastante peligrosa. Con esta información regreso contigo, Isa, que nos tienes más noticias. Buenos días. Gracias por ese informe y por esas recomendaciones también, Steffi. Continuamos con más. Mi casa, mi cancha es el nombre de una iniciativa impulsada por la Fundación Fútbol Más, que busca promover la actividad física en los niños durante el confinamiento. Para contarnos más detalles, vamos a conversar en este momento con Clara Dockendorf, directora social de la Fundación. Clara, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Coméntenos, por favor, en qué consiste esta campaña que entiendo está dirigida a niños de entre 6 y 12 años. Hola, buenos días.
Agradezco mucho la oportunidad. Les cuento, yo soy Clara Dockendorf, directora social de la Fundación Fútbol Más, y la campaña Mi Casa, Mi Cancha consiste en generar dentro del espacio de la familia, dentro del espacio de los niños y las niñas, actividades para la protección de la infancia. Entonces, ¿cómo es que podemos traspasar la cancha, que es un espacio público, al espacio privado? Y la idea que nosotros tenemos es, a través de videos, de cápsulas, de infografías, poder llegar a las familias y que las familias puedan hacer actividades de resiliencia familiar, de higiene, de autocuidado, establecer rutinas que tengan contenido lúdico y deportivo para que los niños y las niñas, además de estar en casa y que puedan aprender y hacer deporte, puedan compartir con su familia y hacer actividades que les enseñen a prevenir el COVID-19, a compartir con su familia y con eso también poder hacer deporte, calmar y bajar los niveles de ansiedad que esto les puede generar. Eso es relativo a cada niño, cada niña. Sin embargo, hay que estar atentos y atentas a cómo ellos y ellas se están sintiendo. Estamos viendo en este momento, Clara, en imágenes justamente un poco más detalles de esta campaña. ¿Cómo se puede acceder a estas cápsulas que estamos observando? Y también quienes quieran sumarse, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, acceder a esta campaña es a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, Fútbol Más Ecuador, Fútbol Más EC y nuestro canal de YouTube a través de Fútbol Más. Estamos a través de UNICEF trabajando en 9 países haciendo este trabajo para acompañar la infancia, ya que en este contexto de estrés los niños y las niñas son un rango etario que se olvida generalmente. Estamos preocupadas de poder llevar comida a las casas, de poder llevar como medicinas, y está muy bien. Sin embargo, la infancia siempre es un lugar olvidado. Entonces, como fundación, quisimos reinventarnos y entregar este espacio a los niños y a las niñas para que puedan trabajar con sus familias y desarrollar lo que antes te mencionaba. Ahora, entonces, dicho esto, a través de... Sí, mi Clara, justamente por lo que comentabas, te quería preguntar por qué la importancia de promover o de retomar la actividad física de los niños en esta época de cuarentena. Es muy importante la actividad física porque los niños y las niñas están en pleno proceso de experimentación, de conocer su cuerpo, de acercarse a los estímulos. Entonces, es importante que puedan hacer ejercicio físico para bajar los niveles de ansiedad, para poder tener mejor ánimo, para dormir de mejor manera, para tener mejor relaciones con sus compañeros y sus compañeras. O sea, la actividad física genera en el cerebro y en el cuerpo y con un otro y una otra una relación distinta, más armónica, más consciente, más responsable. Y nosotras como fundación lo que buscamos es, a través del deporte y las actividades lúdico-reflexivas, poder generar en los niños y en las niñas esta capacidad y desarrollar poco a poco este contenido. Entonces, como te decía antes, pueden a través de nuestras redes, Facebook e Instagram, Mi Casa, Mi Cancha, Fútbol Más, ese es como nos pueden seguir. Está dirigido principalmente para niños y niñas de 6 a 12 años y a las familias que acompañan a estos niños y a estas niñas, porque tenemos actividades para que realicen la rutina, para que puedan acompañar las diferentes responsabilidades que tienen en casa, porque los niños y las niñas ahora están todo el tiempo con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir? Entonces, ¿cómo repartimos las horas de estudio, las horas de juego, las horas de lectura, de las responsabilidades del hogar durante el día? Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es en esta rutina que armemos, en este horario, podamos generar espacios para jugar y que los niños y las niñas sepan que siempre de 12 a 1 tienen espacio para jugar, por ejemplo. Y con eso bajan sus niveles de ansiedad porque saben que a esa hora siempre les va a tocar el deporte. Y con eso pueden mover las cosas de la casa que se puedan quebrar, que se puedan romper y cuidar el espacio físico del hogar. O sea, establecer un horario, siempre una rutina en el hogar, o sea, para que obviamente los niños ya sepan qué actividad les toca realizar en el día. Exactamente, eso es súper importante. Dentro de nuestras cápsulas que nosotros enviamos, hay este contenido que te mencionaba. O sea, les pedimos a las familias que generen un horario, que tengan un espacio para que los niños puedan manifestar sus emociones, porque es muy complejo todo lo que está pasando y pueden ser muchas las emociones que surjan, desde rabia, frustración, ansiedad, fantasías que están relacionadas a las noticias, a la cantidad de información que anda dando vueltas. O sea, en sí va a mejorar entonces el ambiente, la convivencia en el hogar, porque como tú lo decías, son diferentes consecuencias o afectaciones que uno puede tener dentro del hogar durante estas condiciones en las que estamos viviendo.
Claro, totalmente. O sea, depende mucho de la personalidad del niño, de la niña, de la historia familiar, del contexto. Sin embargo, es razonable que surjan emociones que no reconocemos. Entonces es importante que podamos reconocer estas emociones, o sea, dónde las sentimos en el cuerpo y manifestarlas. Y ayudar a los niños y a las niñas a hacer eso, ya que muchas veces les cuesta decir qué es lo que sienten o se confunden o no saben bien. Y también es importante que las noticias tengan un filtro que podamos poner nosotras y nosotros como adultos y de las niñas, como personas responsables, ya que un niño o una niña que ve gente muerta, que ve noticias de desesperación, integra eso de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que podemos acompañar para que los niños y las niñas canalicen esa información de manera diferente? Ahora entiendo también que esta iniciativa ya se ha replicado en otros países. ¿Qué alcance y qué acogida ha tenido? Bueno, como les comentaba antes, nosotros estamos trabajando en otros países con UNICEF, con gobiernos regionales, con gobiernos provinciales. Entonces la invitación es que a los gobiernos, a la alcaldía, a los ministerios que estén interesados en esto, nos puedan contactar y podamos entre todos y entre todas aportar a una infancia más feliz, aportar a espacios protegidos dentro de las casas. En Chile estamos, en Perú, en Paraguay, en Kenia, Haití, República Dominicana, Francia, Mozambique. Son más de 9 países a nivel mundial y es importante que podamos acompañar la infancia, como recién te decía. Entonces, a través de nuestras redes, Fútbol Más Ecuador, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, es material completamente gratuito para niños, para niñas y sus familias. Pueden acceder, pueden compartir, pueden retuitear, pueden usar este material porque da tips con respecto a lo que estamos haciendo, hace que niños y niñas hagan deporte, acompaña los procesos familiares, ayuda al reconocimiento y expresión de emociones, genera hábitos saludables, por ejemplo, cambiar la alimentación a comer más fruta, a comer más verduras, fortalecer el sistema inmune a través del deporte, más horas de dormir, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Clara. Un gran aporte, excelente, sin duda, de la Fundación para el país en estos momentos de emergencia sanitaria. Seguro que con esta iniciativa será más llevadera la cuarentena y también aportará al bienestar de los niños. 42 minutos. Amigos, a esta hora nos vamos con nuestro compañero Paul Tutibén, quien se encuentra en el mercado de Sauces 9. Esto es en el norte de Guayaquil, donde a esta hora se realizan diferentes operativos de control. Paul, buenos días. Cuéntanos en qué consisten. ¿Qué tal, Helen y amigos en casa? Buenos días. Ya cuando son 8:43 de la mañana, los comisarios, estamos hablando de 9 comisarios y el intendente de aquí de la provincia del Guayas, a esta hora están realizando varios operativos en todos los mercados de víveres de aquí de la urbe porteña. El tema del operativo es sobre la especulación y sobre el alza de algunos víveres, esto mediante varias denuncias que han recibido los comisarios y también el intendente. Por ejemplo, más temprano logramos darnos cuenta de que algunos ciudadanos que estaban vendiéndoles a los ciudadanos que están viniendo a este mercado, les estaban vendiendo, por ejemplo, la libra de carne a $3.50 cuando en la pancarta o en el letrero dice solo $3. Hace pocos minutos asimismo decomisaron esta balanza, como la pueden ver en pantalla. La balanza supuestamente estaría alterada. Aparentemente le habían vendido 2 libras de carne a una señora, pero en el momento de poner la carne decía menos. Esto porque supuestamente se vive de eso, ¿no? De la especulación de ciertos comerciantes. Vamos a conversar un poco con el intendente, el señor Álvaro Nieto. ¿En qué consiste este operativo? ¿Qué es lo que se ha encontrado por el momento? Ya se ha decomisado una balanza. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la ciudadanía. Efectivamente, estamos realizando control de especulación por disposición del señor gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Estamos controlando que las personas tengan su lista de precios y no solo eso, sino que se pueda vender al precio que es. En estos momentos en el sector de las carnes nos hemos encontrado con una novedad de un puesto que tenía una balanza que estaba alterada. Hemos procedido con el decomiso de la misma. Hubo una denuncia verbal de parte de un señor que le estaban expendiendo la carne de chancho en sobreprecio. Procedimos a que le devuelvan el restante del valor y que las personas puedan poner en su lista de precios el precio real.
O sea, la carne dice, según lo que muestra ahí la pancarta o el letrero, $3 la libra, pero les estarían vendiendo en $3.50 hasta $4. Lo que se está haciendo es que les devuelvan el dinero, el restante, o que también le den carne por el valor que les han cobrado. Claro, pero es respecto a la carne de chancho. O sea, el caballero que ejerció su denuncia verbal era por la carne de chancho que le estaban vendiendo en $3.50 cuando realmente está en $3, y se procedió a que el señor del puesto pueda remarcar el precio real. ¿Hay sanciones para aquellos que están elevando los valores? Lo que nosotros procedemos en estos casos con el tema de las balanzas es con el decomiso. Respecto a la especulación como tal, el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal estipula y habla acerca de la especulación. Hasta el momento, en lo que va de toda esta emergencia sanitaria, tenemos más de 50 detenidos en mercados justamente por temas de especulación. ¿Han subido los valores de los víveres en este caso? En este mercado aquí, en el operativo que hemos estado recorriendo en estos momentos, en cuanto a legumbres, hay precios estables, hay precios estándares, no hay especulación por parte de eso. La única novedad que nos encontramos fue con el caballero del puesto de carne. De los 50 detenidos, fueron detenidos en diferentes mercados. ¿En qué estaban infringiendo estas personas? Sí, por supuesto que sí, en diferentes mercados de la ciudad. La mayoría han sido en Montebello. Nosotros, como Intendencia General de Policía del Guayas, estamos todos los días en el terminal de transferencia de víveres ejerciendo control. En la madrugada, apenas llegan los camiones, estamos con grupos de comisarios permanentemente allí controlando que se pueda entregar al precio que es. Ok, gracias, señor Álvaro Nieto. Él es el intendente de aquí en la provincia del Guayas. Si ustedes se dan cuenta, el operativo empezó desde las 8 de la mañana. Estamos aquí en vivo en Sauces 9. Asimismo, por favor, señor productor, ayúdeme con los números. Los números que van a aparecer en pantalla son los siguientes: el 099-80-70-175 y el 093-92-30-82-4. Estos números los han puesto a disposición a la ciudadanía que se ha sentido afectada. Si de pronto usted va a un mercado de aquí de la provincia del Guayas y quiere denunciar sobre el alza de los víveres, solo tienen que llamar a estos dos números para que las autoridades acudan a estos mercados y puedan detener a los ciudadanos que están especulando, que están elevando los precios de los víveres, porque según las autoridades no hay incremento en los víveres durante esta emergencia, y que en todos los mercados deben estar abastecidos. No hay tampoco escasez de los productos. Esa es la información que se maneja cuando son 8:47 de la mañana. Hace pocos minutos ya van 2 balanzas decomisadas, y desde que inició la emergencia aquí en la provincia del Guayas, de lo que nos ha dicho el intendente, 50 comerciantes han sido detenidos hasta el momento por la especulación de los precios de los víveres. A esta hora le damos el paso a nuestra compañera Fernanda Ceballos, que se encuentra en un punto de la capital, asimismo, donde se va a ejecutar otro operativo por parte del intendente, de la policía y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Fernanda, cuéntanos en qué parte de la capital te encuentras. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, amigos televidentes. Así es, aquí en la capital continúa lloviendo en varios sectores, es lo que reportan nuestros televidentes. Sin embargo, esto no es un impedimento para que varias entidades de seguridad se hayan unido y ya empiecen a trabajar en un operativo en el Valle de los Chillos, un operativo de seguridad, de control de la higiene y también de la movilidad. Sí, en realidad estamos ahora planificando, vamos a iniciar un operativo en 2 parroquias del Valle de los Chillos, en Pintal y en Amaguaña. Ha sido un operativo que fue planificado por la Policía Nacional. Hay más instituciones municipales y también de Fuerzas Armadas que se han unido para iniciar este operativo, que tiene varias connotaciones: movilidad, seguridad, espacio público, precios, mercados y todo lo que conlleva en esta emergencia sanitaria poder continuar con los controles en el Distrito Metropolitano de Quito y en el caso nuestro de la Intendencia en la provincia de Pichincha. ¿Por qué hacerlo en Amaguaña? ¿Han tenido ya denuncias en este sector de que hay venta en las calles, gente que está saliendo cuando no le corresponde? ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Sí, en general nos hemos enfocado ahora en estos días de la emergencia, desde que el COE Nacional dio las disposiciones, en espacios de la ciudad de Quito que no estaban dentro de los valles. Ahora la prioridad es controlar los valles, porque sí, en la parroquia de Amaguaña tenemos datos de que hay ventas ambulantes
y también inseguridad en este espacio. Por eso estamos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para hacer un operativo integral. Perfecto, muchísimas gracias, intendente. Es importante resaltar que aquí en la VC del Valle de los Chillos, ubicada en el Puente 9, están ya reunidos miembros de la Policía Nacional, militares, también de la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Bomberos de Quito, que entre todos colaboran para hacer que las disposiciones dadas por el alcalde Jorge Yunda y por el gobierno se cumplan. ¿Cuántos efectivos están participando? Buenos días, normalmente estamos con alrededor de 40 servidores policiales para el operativo que se va a dar el día de hoy en las parroquias de Pinta y Amaguaña. Ustedes están realizando estos operativos, pero ¿cómo la ciudadanía puede colaborar con ustedes? La ciudadanía puede colaborar en primera instancia quedándose en su casa, en segunda instancia saliendo únicamente cuando sea estrictamente necesario, realizar un buen uso de los salvoconductos, es decir, que solamente les sirve el salvoconducto para trasladarse a su lugar de trabajo y regresar y no hacer otras actividades. Perfecto, muchísimas gracias. Este operativo inicia aquí en la VC del Valle de los Chillos. De aquí se irán hasta Maguaña y también a Pintac, donde han recibido varias denuncias de ventas ambulantes, de personas que están saliendo a las calles cuando no deben. Por favor, recuerde que usted debe quedarse en su casa si no tiene la necesidad de salir a realizar compras. Y si lo hace, tiene que ser una persona por familia. Las autoridades están comprometidas, es importante que ustedes también lo hagan. ¿Y cómo hacerlo? Quedándose en casa. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenos días. Gracias, Fer. Estaremos pendientes entonces de los operativos de control que realizan día a día las autoridades. Continuamos con más y les contamos ahora que el comercio electrónico cobra fuerza. Los emprendedores se preparan para reinventar sus negocios y así utilizar las plataformas digitales para poder continuar con sus ventas durante y después de la cuarentena. Vamos a ver. La pandemia ha obligado al mundo a instaurar nuevos hábitos. Uno de ellos es la compra de bienes y servicios a través de Internet. André Méndez es el director ejecutivo de una agencia de publicidad y sabe que su empresa debe reinventarse para poder continuar en el mercado. Recuerdo muchos casos en los que tuvimos que cruzarnos la ciudad solo para poder resolver algo que se podía hacer por una videoconferencia. Y esto no va a haber más, no queremos como empresa seguir siendo parte del problema del tráfico, de la contaminación, del estrés que causa también eso a las personas. Y esta es una parte de la reinvención. Muchos emprendedores están utilizando las redes sociales como Facebook o Instagram para promocionar y vender sus productos. Y aunque es una estrategia válida frente a esta crisis, Alexandra Arteaga, experta en marketing, sostiene que hay que ir un paso más allá. ¿Qué es lo que permite que tu canal de, por ejemplo, Instagram o Facebook sean un aporte a tus ventas? Es que esas cuentas estén linkeadas o conectadas con la plataforma e-commerce. Entonces, así es cuando las redes sociales realmente se convierten en un aporte a las ventas, porque ¿qué es lo que pasa muy comúnmente? Que hacemos las ventas a través de mensajes internos en Instagram, en Facebook, pero esas no son plataformas que hacen la rastreabilidad de todo el proceso de venta de un paquete. Según la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en el Ecuador hay más de 500 empresas que realizan comercio electrónico. Estas empresas han tenido ventas, en muchos casos, entre el mes de marzo y abril, que seguramente superan el número de pedidos que manejaron todo el 2019. Desde que empezó la cuarentena, estas empresas de productos indispensables han incrementado sus pedidos electrónicos en un 400 a 500%. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.